Medir es algo súper importante en muchas partes de la vida de las personas. Todo el tiempo necesitamos medir cosas y a veces ni nos damos cuenta. En nuestras cocinas, las tazas y cucharas medidoras nos ayudan a que las recetas salgan bien. Cuando arreglamos algo en casa, las cintas de medir y las reglas son clave para cortar los materiales del tamaño correcto. Estas mediciones tan sencillas hacen que nuestras tareas de todos los días salgan bien y rápido. Sin estas herramientas tan básicas, sería bien difícil que las cosas nos salieran igual o como esperamos, y acabaríamos enojados y gastando cosas de más. Poder medir de verdad que es la base para la vida práctica. Pero no solo en casa, la importancia de los instrumentos para medir crece muchísimo en la industria y en la ciencia. Cuando se fabrican cosas, medir con exactitud es súper importante. Las piezas para las máquinas, los aparatos electrónicos o los coches deben hacerse con medidas exactas. Si las piezas no embonan bien, el producto final puede que no sirva, o peor, podría ser peligroso. Los ingenieros usan un montón de aparatos de medición bien avanzados para diseñar y probar de todo, desde puentes hasta chips chiquititos. Los científicos también necesitan mediciones exactas para hacer experimentos, juntar datos y ver si sus ideas son ciertas, descubriendo cosas nuevas en todos los campos de estudio que se puedan imaginar. La exactitud que nos dan los instrumentos de medición se ve luego en la calidad y la seguridad. Piensen en cuando se construye un edificio. Cada viga, columna y cimiento debe medirse y ponerse con mucho cuidado. Un error chiquito al medir puede dañar toda la estructura del edificio y hasta podría hacer que se caiga todo. En la medicina, medir con exactitud las medicinas, la temperatura del cuerpo o la presión de la sangre es vital para saber qué tienes y curarte bien. Asegurarnos de que estas mediciones sean exactas no es nomás por comodidad. Muchas veces es cosa de vida o muerte, y eso nos enseña el gran impacto que tienen en cómo vivimos y en los avances de la tecnología. Al final, medir es más que solo ponerle un número a algo físico. Es un proceso básico para entender el mundo que nos rodea y cómo funciona. Nos deja comparar, poner todo parejo y decir información clara sobre cómo son las cosas. Desde medir algo chiquito hasta hacer análisis complicados en un laboratorio, la idea es la misma. Usamos una unidad ya definida y un instrumento que sirva bien para medir algo que no conocemos. Esta capacidad de medir nos da el poder de construir, de inventar cosas nuevas y de asegurar que todo salga igual en muchísimas cosas que hacemos, formando como un esqueleto invisible pero súper necesario para la vida moderna y para que la tecnología avance. Los instrumentos de medición análogos muestran las medidas usando algo físico que se mueve, como una aguja o manecilla, sobre una escala con rayitas. Piensen en un reloj de manecillas de los de antes o en un termómetro de mercurio. Donde se para la aguja es el valor de lo que medimos. Muchos instrumentos viejitos, pero que todavía sirven bien, son análogos. Por ejemplo, una báscula de resorte USA. Cómo se estira un resorte para mover una aguja a lo largo de una escala con marcas para decirnos el peso. Los calibradores de carátula son otra herramienta análoga común, donde una aguja en un círculo como de reloj nos da una parte de la medida. Estos instrumentos muchas veces nos dan una idea visual y fácil de entender de lo que se está midiendo, y así podemos ver rápido si los valores son parecidos o no. Los instrumentos análogos tienen algunas ventajas. Muchas veces no necesitan pilas ni conectarse a la luz para funcionar, lo que los hace confiables si andamos trabajando fuera. El movimiento seguido de la aguja también nos puede dar una buena idea de qué tan rápido está cambiando algo o cómo va una tendencia, lo que puede ser útil en algunas cosas. Pero los instrumentos análogos también tienen sus desventajas. Leer bien una escala análoga puede ser difícil y puede pasar el error de paralaje. Este error pasa si tu ojo no está derechito con la aguja y la rayita de la escala. Saber el valor exacto entre las rayitas también puede depender de quién lo lea, y eso puede hacer que las lecturas cambien un poquito entre diferentes personas. Gap 2S. Los instrumentos de medición digitales, en cambio, muestran las medidas como números en una pantalla electrónica, casi siempre una pantalla de LCD o LED. Algunos ejemplos son las básculas de cocina digitales, los termómetros digitales y los calibradores o micrómetros digitales.
Estos instrumentos usan sensores electrónicos y unos procesadores chiquitos para convertir lo que se mide en una señal digital, que luego se muestra como un número directo. Esta forma de mostrar la medida quita las dudas que a veces pueden salir cuando leemos una escala análoga. Lo claro de una pantalla digital es una de las cosas que más le gusta a la gente para muchas cosas, desde usarlos en casa hasta en las fábricas. Los instrumentos digitales tienen varias ventajas importantes. Generalmente son más fáciles de leer y así hay menos errores de las personas al interpretar. Muchos instrumentos digitales pueden dar una resolución y exactitud mayor que los análogos. Algunos instrumentos digitales más avanzados también pueden guardar datos, hacer cuentas o conectarse a computadoras para guardar datos y analizarlos. Esto es súper útil para controlar la calidad y en la investigación científica. Las principales desventajas de los instrumentos digitales son que necesitan pilas o estar conectados a la luz, y a veces pueden ser más caros o dañarse más fácil en lugares feos, comparados con los diseños análogos que son más fuertes y sencillos. La regla es uno de los instrumentos de medición más básicos y que todos conocen. Normalmente es una tira derechita y plana con rayitas que marcan unidades de largo, como pulgadas o centímetros. Las reglas casi siempre son de madera, plástico o metal. Usarlas es bien fácil. Pones un extremo de la regla, casi siempre donde está el cero, en un extremo de lo que vas a medir, y lees el largo donde el otro extremo del objeto llega a la escala. Aunque son sencillas y sirven para muchas cosas de todos los días como dibujar líneas o medir cosas cortas y derechas, las reglas normales no son tan precisas, especialmente cuando se necesitan medidas muy chiquitas o muy exactas para trabajos técnicos. La cinta de medir es otro instrumento común para medir el largo, muy útil para medir cosas largas o con curvas donde una regla dura no serviría. Casi todas las cintas de medir tienen una tira flexible, muchas veces de metal o fibra de vidrio, con rayitas para medir. Esta tira se guarda en una cajita para llevarla fácil, casi siempre con un resorte. Las cintas de medir se usan un montón en la construcción, la carpintería, la costura y para arreglar cosas en casa. Muchas tienen un ganchito de metal en la punta que se puede enganchar en una orilla para que una sola persona mida o se puede apoyar contra una superficie. El ganchito muchas veces está hecho para moverse un poquito y así contar su propio grosor para que mida bien por dentro y por fuera. El calibrador Vernier, o pie de rey, es un instrumento de medición más preciso que una regla normal y puede medir por fuera, por dentro y la profundidad con mucha más exactitud. Tiene una escala principal, parecida a una regla, y una escala Vernier que se desliza a lo largo de la escala principal. La escala Vernier tiene divisiones un poquito más chicas que la escala principal, lo que deja leer pedacitos muy finos de la medida. Los calibradores casi siempre tienen unas mordazas grandes para medir por fuera, unas más chicas para medir por dentro y una varilla para medir la profundidad. Normalmente están hechos de acero inoxidable duro para que duren y sigan midiendo bien con el tiempo, y por eso son súper necesarios en la mecánica y cuando se hacen piezas. El micrómetro, a veces llamado tornillo micrométrico o Palmer, da todavía más precisión que un calibrador Vernier y se usa casi siempre para medir cosas muy chiquitas con muchísima exactitud. Un micrómetro de exteriores normal tiene un marco en forma de C, un tope fijo que se llama yunque, un tornillo que se mueve que se llama husillo, un cilindro con una escala recta y un tambor con una escala que gira. Cuando giras el tambor, el husillo se acerca o se aleja del yunque. La medida se lee juntando lo que dice la escala del cilindro con lo que dice la escala del tambor, que es como la del Vernier. Muchos micrómetros tienen un tope de matraca para asegurar que siempre aprietes igual, lo que es bien importante para que las medidas salgan siempre igual y exactas cuando se fabrican cosas con mucha precisión. Cuidar y darles mantenimiento es súper importante a todos los instrumentos de medición para que midan bien y duren mucho. Los instrumentos siempre deben estar limpios. El polvo, la tierra o la grasa pueden meterse en cómo funcionan y afectar las lecturas. Deben guardarse en sus estuches cuando no se usan para que no se dañen con golpes o cosas del ambiente como la humedad. No se te deben caer ni los debes tratar mal. También es bueno revisar seguido los instrumentos para ver si están gastados, dañados o chuecos. Para los instrumentos de precisión como los calibradores y micrómetros, es clave calibrarlos de vez en cuando con patrones que ya conocemos para checar que midan bien
y ajustarlos si hace falta, y así tener medidas seguras durante todo el tiempo que sirvan. Los calibradores Vernier tienen varias partes importantes que hay que entender. La escala principal está grabada en el cuerpo del calibrador. La escala Vernier se desliza por este cuerpo. Tiene mordazas exteriores para medir diámetros o anchos por fuera y mordazas interiores para medir diámetros por dentro o el ancho de ranuras. Una varilla de profundidad que sale del final del cuerpo se usa para medir qué tan hondos son los hoyos o escalones. Un tornillo de fijación deja que el usuario trabe la mordaza que se mueve para guardar una medida. Para cuidarlo, siempre limpia el calibrador antes y después de usarlo, especialmente las caras de las mordazas que miden. Ponerle un poquito de aceite para instrumentos en las partes que se deslizan puede ayudar a que se mueva suave. GAP 2S. Para usar bien un calibrador Vernier, primero asegúrate de que el calibrador y lo que vas a medir estén limpios. Cierra suave las mordazas y checa que el cero de la escala Vernier quede exacto con el cero de la escala principal. Si no, puede que el calibrador necesite ajuste o que lo calibren de nuevo. Abre con cuidado las mordazas y ponlas alrededor, por fuera o adentro, por dentro del objeto, viendo que las caras que miden queden bien pegadas a las superficies. Cierra las mordazas suave pero firme, usando la ruedita de ajuste fino si la tiene. Lee el valor de la escala principal justo antes del cero de la escala Vernier. Luego, busca la rayita en la escala Vernier, que coincide perfecto con una rayita de la escala principal. Esto te da la parte decimal de la medida. Suma esto a lo que leíste en la escala principal para tener el total. Usar un micrómetro también necesita pasos cuidadosos para que salga bien. Empieza limpiando las caras del tope fijo y del tornillo con un trapo o papel limpio. Si vas a medir algo chiquito, cierra suave el tornillo contra el tope fijo girando el tambor hasta que el tope de matraca haga clic unas cuantas veces y checa si la línea del cero en el tambor queda con la línea de índice del cilindro. Esto es para checar el cero. Abre el micrómetro girando el tambor. Pon el objeto entre el tope fijo y el tornillo. Gira el tambor para cerrar el tornillo sobre el objeto hasta que el tope de matraca haga clic 2 o 3 veces. Esto asegura que siempre aprietes igual. Lee el número más alto que se vea en el cilindro, o sea la escala principal, luego suma el valor de cualquier rayita de subdivisión que se vea. Finalmente lee el valor en la escala del tambor que coincide con la línea de índice del cilindro y suma esto a las lecturas de antes para tener la medida total. La precisión y cuidarlo siempre bien son lo más importante para tener resultados en los que puedas confiar.